Dice, y si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libre. Entiendan esto. Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad, ¿y qué? Y la vida. Y conoceréis ¿qué? La verdad. Yo soy ¿qué? La verdad. Entonces quiero conectar esto para que nos demos cuenta quién es el que puede ayudarnos en todo esto. Ahora, mientras estudiaba para este día, encontré, si estamos hablando de responsabilidad del discípulo, ¿cuáles son? Y esta responsabilidad que Jesús nos está ahora poniendo en nuestras manos es considerada de tres maneras. Y de eso es lo que quiero hablar con ustedes en esta hora. La primera responsabilidad es una continuación en la palabra de verdad. En otras palabras, tú y yo tenemos la obligación y la responsabilidad de continuar, de permanecer, de estudiar, de mantenernos. No es la responsabilidad de alguien más, es mi responsabilidad. Recuerden lo que les dije una vez, que yo soy responsable hacia ustedes, pero no por ustedes. En otras palabras, amados, yo les puedo dar alimento, pero usted decide si quiere comer. Entonces muchas veces culpamos al predicador que no estoy alimentándome, que no estoy creciendo, que no estoy... Ya, hermano Chabelo, deja de llorar, chiquito. ¿Okay? ¿Cuál es tu responsabilidad en todo esto entonces? Si no te estás alimentando en esta iglesia y no te estás alimentando en nada, quiere decir que no estás tampoco agarrando tu Biblia en la casa, no las estás estudiando. Mucha gente en las iglesias deja su Biblia en la iglesia porque como sabe que va a regresar, ¿para qué se la lleva? Entonces, ¿para qué cargar? Aquí aparto mi lugar. Y si no, le puedo mostrar, ahí nosotros tenemos Biblias dejadas, olvidadas por cristianos que aman a Dios. Pero no aman la palabra, ni han preguntado. Después de cierto tiempo las donamos. Hay iglesias o ministerios que necesitan Biblias. ¿Pero por qué? Porque pues me da cuenta de que tú ya la diste por perdida. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de buscar la palabra? Nuestra. Esa es mi responsabilidad. Entonces, esto es lo que Jesús ahora está poniendo en nuestras manos, que haga una continuación en la palabra de verdad. Mire lo que dice. Entonces Jesús decía, versículo 31 de nuevo, a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, si vosotros, ¿a quién le tiró la bolita? ¿Verdad que no dijo, si yo los ando cuidando y siempre les estoy predicando? No, les aventó la bolita ¿a quién? A ellos. Si vosotros. Es la responsabilidad de ustedes, es lo que Cristo les está diciendo, que se mantengan o haya una continuidad en la palabra de verdad. Esa es su responsabilidad, buscar la verdad, buscar la palabra. Y muchas veces culpamos a fulano de tal o a un grupo o a quien sea de que no estoy creciendo. ¿Y sabe qué? Esa es tu responsabilidad. Esa es tu responsabilidad. Mire, aquí yo veo que Jesús hace un énfasis sobre la importancia de estar en su palabra. Es lo que está haciendo. En este versículo, Él está enfatizando sobre la importancia de estar en su palabra, de buscar en su palabra, de predicar o ser enseñado de su palabra. Y déjenme hablarles de algunas cosas, porque las demandas de un discípulo verdadero, amados, están ahí. Se demanda que tú y yo estemos en la palabra. No más que la carguemos. Hay gente que tiene su Biblia todavía nueva y dice, pastor, mira, nuevecita, tengo 20 años y todavía, mire, hasta las hojas se le pegan, gloria a Dios. ¿Para qué quiere su Biblia nueva? Y no la está usando. La Biblia es para usarse. Es para usarse. Es para que, amados, mientras usted marca su Biblia, deje que su Biblia le marque a usted. Le esté enseñando. Yo no sé si a usted le ha pasado mientras está estudiando la palabra o si, amada, está leyendo la palabra, de repente ve algo que le resalta la palabra y dice, caray, esto se me había pasado, ¿por qué no lo había visto de esta manera? Esto es estar en continuación en la palabra. Mire, hay demanda para un discípulo verdadero.
usted que es un discípulo verdadero, sí tiene ciertas demandas en esta responsabilidad. Número uno, el verdadero discipulado demanda, número uno, de una continuación en la verdad, como lo es en Cristo. Enfaticé en la verdad. Una demanda que yo tengo que continuar en la verdad, como lo es en Cristo Jesús. Porque mire lo que dice aquí, amados, Juan 8:14. Respondiendo Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Ahora, déjame decirles algo. Yo les dije al principio que Jesús declaró de él mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo les dije, tenemos que continuar en la verdad, que es Cristo Jesús. Y el testimonio lo tenemos de él. Él da testimonio verdadero de que él es la verdad. Tú tienes que mantener, yo tengo que mantener una relación. Esa es mi responsabilidad con Dios. Mi relación con Dios no depende de alguien más. No depende si un cristiano se porta mal porque somos muy buenos. Y eso que son cristianos. Y eso que predican. Y eso que están arriba. Y eso. Shut up and get a life. Okay. Tú eres responsable por tu propio crecimiento. Y puedes culpar a todo el mundo de por qué la iglesia está como está, pero inclúyete. Porque si tú estuvieras bien, no estuvieras criticando. ¿Me explico? ¿Dónde está el muertito? Por aquí, a ver. Están muy callados, como muy... Ay, yo no sabía esto. No, así es, así es. ¿Y sabe por qué nos pasa esto? Porque nos descuidamos y es más fácil buscar los defectos de alguien más para cubrir los nuestros. Así de sencillo. Entonces yo tengo la responsabilidad de entrar en la verdad que es Cristo. Ahora, déjenme decirles algo de lo que era la traducción de los judíos. Los judíos requerían de 2 testigos antes de aceptar un registro como válido. De 2 testigos. Es lo que dice la palabra, en boca de 2 o 3 testigos, ¿no es cierto? Mínimo. Para tener algo, un registro, un testimonio como válido, requerían por lo menos de 2 testigos. Ahí le va. Este requisito estaba basado en la imperfección del conocimiento de una persona. En otras palabras, amado, podría decir que parece que sí lo vi. Eso habla de una imperfección, porque no está seguro. Me parece, y más si en ese entonces no se usaban los lentes y ya estaba cegatón y no había operaciones de láser, entonces, sí, parece que era, no me crea, pero se parecía a Oscar Galán con una corona superior. Que no había, ¿verdad? Pero yo me la estoy inventando al siglo XXI. Okay. Pero así me parece. Entonces, porque el conocimiento de tal persona era imperfecto y no podía, era una sola persona. Por eso se necesitaban 2 testigos. Y no solo eso, para que no dependiera una acusación o una prueba de una sola persona. 2 personas tenían que ser testigos. Ahora, quiero que decirles aquí algo. Cristo está diciendo: yo soy la verdad. Yo doy testimonio. Pues, ¿quiénes son sus testigos? Bueno, en primer lugar, déjenme decirles, en Cristo no hay imperfección. Lo que él decía, eso era. Él no andaba diciendo, creo que el Padre, parece que él me llamó para salvar al mundo. No estoy seguro, pero déjeme preguntarle esta noche que hable con él. No, él sabía, yo sé lo que he venido, dice. Yo sé cuál es mi propósito. Cuando lo quisieron hacer rey, no, es que yo no vine a esto. Yo vine a morir por sus pecados. Inclusive, Cristo no tiene en él nada imperfecto. Ahora, así que para no dar lugar a las excusas de dudar de su palabra, Cristo declaró lo siguiente. Dice en Juan 8:18, yo soy el que da testimonio de mí. Yo soy. Cristo dice, yo doy testimonio de mí. Pero ahí no termina. Consiguió al otro testigo. ¿Se fija? Y miren lo que dice. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. O sea, Cristo dice, ¿quieren sus 2 testigos? Ahí les va, yo soy uno de ellos. En él no había imperfección, él podía ser testigo. Pero si no me creen a mí solamente, por cierto, mi Padre da testimonio de mí. Así que
Tú estás fundado en la persona de Cristo Jesús. Y cualquier persona que viene a traer duda a tu corazón y poner en duda lo que Cristo dijo sobre tu vida, tú debes de rechazarlo. Cuando el diablo venga y te acuse, cuando el diablo venga y te acuse, cuando el diablo venga y te diga cosas de lo que... No. Cristo me dijo que yo soy perdonado. Cristo me dijo que yo soy un hijo de Él. Cristo me dijo que yo voy al cielo. Y eso te debe bastar. Porque hay gente que dice, es que yo no sé, I don't know, pastor, I don't know. What do you mean you don't know? ¿Quién es tu verdad? Debe de ser Cristo. Cristo reclamó que Él representaba a 2 testigos que se requerían. Y cuando nosotros echamos mano de esta declaración, es estar dispuesto a continuar en la verdad como lo está en Cristo Jesús. La verdad está en Cristo. Y se nos dice a nosotros como discípulos que una de nuestras responsabilidades es estar en la verdad como lo está en Cristo. Así que si estás en la verdad, estás en Cristo. Tenemos que estar convencidos de eso. Tenemos que estar convencidos. Así que el discípulo tiene que tener a Cristo como su testigo a la verdad. Número 2, el verdadero discipulado demanda no solo una continuación en la verdad, sino una continuación en toda la verdad. En toda la verdad como lo es en Cristo. No cierta verdad, no lo malo que te conviene, en toda la verdad. O es todo o no es nada. Miren lo que dice aquí. Entonces Jesús decía a los discípulos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra. Ahora, quiero que noten aquí algo muy importante. El Señor usa 2 palabras al final de esta frase. Dice, mi palabra. Inclusive, esto es en singular. No dice mis palabras. Dice mi palabra, en singular. Y la razón de la forma singular en este contexto es que Cristo estaba demandando una continuación en la verdad en su totalidad de lo que serían sus discípulos. En otras palabras, si vas a ser mi discípulo, tú tienes que aceptar toda mi palabra. Toda. Porque a veces empezamos a seleccionar algunos versículos que nos gustan y otros no. Y por eso inventamos doctrinas y inventamos escapes para muchas cosas. ¿Qué les he dicho? Que muchas veces agarramos un texto fuera de contexto para usarlo ¿de qué? De pretexto. Y esa no es toda la verdad. Tenemos que aceptar toda la verdad. Y Cristo dice, mi palabra, singular. Para no decir mis palabras, porque de sus palabras, de todo lo que es plural, me gusta esta. Si no estás yendo al Costco para... esto sí me llevo, esto no. Él dijo, mira, para no evitar problemas, para evitar problemas, mejor te voy a decir mi palabra, toda, en su totalidad. Quiero que aceptes mi palabra en su totalidad. En otras palabras, Cristo, por el término mi palabra, estaba comunicando, ahí le va, la idea de la revelación completa de Dios como lo está en Él mismo. ¿Quiere ver a Dios manifestado? Ve a Cristo. ¿Quiere ver la revelación de Dios? Ve a Cristo. Vea lo que Él dice. Mire, es muy fácil el ser selectivos en nuestra lealtad a la verdad, porque muchas veces no nos gusta todo lo que a veces la Biblia nos dice. ¿Qué decía Josué? José, he aquí, Señor, tu siervo escucha. Y ya cuando el Señor le dijo al siervo, pues quiero que, Señor, tu siervo está afuera, ahorita acaba de salir. ¿Okay? Porque hay cosas que no nos gusta que Dios nos dice. No nos dice. Inclusive, o que nos dice, pero esta selección, cuando tú empiezas a elegir la manera en que tú quieres vivir, y tú crees que debes de vivir, esto te descalifica como discípulo. O es todo o nada. Cristo quiere que abracemos todo lo que Él dijo, no ciertas cosas que nos convengan. Por eso hay muchos cristianos que dicen, es que yo creo que Dios... Incluso, acabo de escuchar a alguien que me dijo que un cristiano no cree en el infierno. Le dije, pues este cristino, no le llamé cristiano, no ha leído bien su Biblia. Y segundo, dice, ¿por qué dice? Porque Dios no es un Dios malo. Y Dios no nos va a mandar al infierno. ¿Quién le dijo a ustedes que los diablos, el infierno es para los cristianos?
No, no, el infierno Dios lo hizo para Satanás y sus seguidores. Entiendan eso. Así dice la Biblia, para Satanás y quiénes y sus seguidores. Así que tú decides si sigues a Cristo o sigues a quién. A Satanás. Y si sigues a Cristo, ya sabes a dónde vas, al cielo. Si sigues a Satanás, pues para allá vas. Y no es que Dios sea malo, simplemente lo malo se va al infierno. Pero llegó al extremo de decir que no cree en el infierno. Un día lo vas a ver. Más que va a ser demasiado tarde. Hay infierno, dice la palabra. Cristo mismo testificó sobre esto. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Él lo está diciendo. O aceptamos toda su palabra o no. Inclusive hay gente que lo que estoy hablando los domingos, mayordomía, el diezmo, es que el diezmo es del Antiguo Testamento. Vengas el domingo, voy a hablar sobre esto. Es toda la palabra. Toda la palabra. Cristo no vino a quebrantar la ley, vino a cumplirla. Vino a sazonarla con gracia. Esto es lo que hizo. Ahora, hay costumbres dentro de esa ley que no son para nosotros, son para los judíos. Son costumbres, pero cuando es palabra de Dios es para nosotros. Y tenemos que entender esos principios, porque lo único que se tenía en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia estaba siendo edificada, eran los pergaminos del Antiguo Testamento. Esa era la palabra. Y luego todavía Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada ¿por quién? La palabra, desde el Génesis hasta los mapas, está inspirado. Y tenemos que entender eso. O aceptamos toda la palabra, o si empezamos a seleccionar, entonces no somos dignos de ser discípulos verdaderos. Tenemos que aprender a aceptar toda la palabra como Dios lo manda. Dice aquí que es toda y en la verdad. Toda la verdad. Y luego número 3, otra demanda. Que debe ser una continuación en nada más que la verdad como lo está en Cristo Jesús. No hay otro apoyo, simplemente es Cristo y es la verdad de Cristo y no hay nada más. Búsquele como le busque, no hay nada más. Ok, ahora, dice aquí otra vez el versículo, si vosotros permanecéis en mi palabra. Ahora, permanecéis en mi palabra, en mi verdad. Aquí está hablando de una consistencia y está hablando de una definición, en nada más de su palabra. Porque a veces, bueno, es la palabra, pero también quiero en esto, creo en esto. No, en nada más que la palabra es lo que tenemos que creer. ¿Por qué? Porque la tendencia humana es dejar de permanecer en la palabra y ser llevado por nuestras propias opiniones e ideas preconcebidas. Así pensamos el hombre. Nos dejamos de permanecer en la palabra y empezamos a ver todo lo de la nueva era, amados. Inclusive hay un debate en la iglesia evangélica entre los americanos, todavía no llega tanto al hispano, sobre si el yoga es para cristianos. Hacer yoga. De una vez se lo digo, no. Viene de una secta. Son meditaciones, ejercicios de una secta. Si quiere usted adelgazar, váyase al gimnasio. ¿Okay? Cómprese una bicicleta o quite las toallas de donde las cuelga. ¿Okay? En todas las máquinas, ¿no es cierto? Compramos máquinas. Qué bonito tendedor. Sí, es el tendedor del cuarto. Entonces, pero hay que, no es nada malo. Yo voy a hacer ejercicio. Sí, pero ¿cuál es la raíz de lo que estás tomando? Y ahorita hay debates. Inclusive me invitaron, hace un mes estuve en un debate, sino todo un argumento de ver, amados, de cómo la iglesia puede debatir esto. Y yo estaba entre puros gringos, y aunque yo soy gringo, que usted no lo crea. Si no hago esto me reviento, hermano. O sea, no me vaya a correr Donald Trump cuando sea presidente. El problema de muchos de nosotros es que empezamos a agarrar ideas que no hace daño, está bien. ¿Dónde está esa raíz? Inclusive hay gente que juega a la ouija. Juegue la ouija. No sé cuántos en su tiempo lo jugaron. Todo eso es demonios. Que estás jugando con demonios. Tienes que saber estas cosas. No, es que yo lo hago de una forma inocente. Hay gente que va a los casinos y invierte dinero. La Biblia habla en contra de las apuestas, las suertes. Sí, pero nomás fueron $20. ¿Y cuánto de ofrenda? $1. No, ok. Coraje me da como pastor. Hay muchas cosas que se nos hacen fáciles.
Porque no estoy dañando a nadie. Y dice aquí, no, en la verdad y nada más que la verdad. Si permaneces en mi palabra, no en cualquier otra cosa, no en tus opiniones, no en tus creencias, no en lo que tú crees. Mire, el continuar en la verdad, amados, y en toda la verdad, y en nada más que la verdad, ¿sabe lo que es? Es ser guiado totalmente en la palabra de Dios y gobernados totalmente por el Espíritu de Dios en todos los asuntos de la fe y prácticas cristianas. Esto constituye o edifica a un discípulo verdadero. Tenemos que estar en la palabra, en toda la palabra, en nada más que la palabra. Esa es nuestra guía como discípulos. Claro, usamos libros de referencia, libros de comentario que nos ayuden y que estén apoyando lo que tú y yo estamos. Porque recuerden que la palabra no fue escrita en español, en el arameo y el griego. Entonces pensamos cuando dice ser perfectos como mi Padre es perfecto, pues nunca. Porque entendemos nosotros al nivel de la palabra española perfecto, algo como intocable. No, eso viene de la raíz de madurez o completo. Cabal, ser completo, maduro como mi Padre y yo somos maduros. Nos habla una madurez. Y por cierto, nadie aquí somos perfectos. ¿Conoce a alguien usted perfecto aquí? Que se llame perfecto, porque vea que los padres antes de... ¿Cómo le vamos? Pues ponle perfecto. Santo. Y le pregunta, ¿cómo te llamas? Perfect. En inglés, perfect. Hasta le da vergüenza decir su nombre, perfecto. Estaba yo, no sé con quién estaba, y luego me dijo, perfecto. Por favor, nadie es perfecto, le dije, solamente mi Padre que está en el cielo. No, le estaba afirmando que esa es la orden que quería. Ahí para que me estaba diciendo perfecto, le dije, ¿okay? Pero nadie es perfecto aquí. Todos tenemos algo, pero todos podemos madurar. Todos podemos madurar en el Señor. Otra cosa que voy a hablar y que me quedan 10 minutos, ¿y cuántos creen que voy a terminar? Hombres de poca fe. No creen. Bueno, si termino a tiempo, levanto otra ofrenda. ¿Qué les parece? Debe de haber, si una responsabilidad es continuar en la palabra de verdad. Segundo, una obediencia a la palabra de verdad. Una obediencia. Y para obedecer, el Señor aquí nos indica en el versículo 32 y dice, y conoceréis que la verdad. Tenemos que conocer algo para obedecerlo. ¿Cómo vamos a obedecer algo que no conocemos? El Señor Jesús no dejó al hombre con alguna duda de lo que Él quería darles a entender por conociendo la verdad. Porque mire lo que dice el versículo 17, capítulo 7 de Juan. Si alguno quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. En otras palabras, cuando tú te dediques a obedecer, tú vas a saber si es de Dios lo que estás haciendo o no. Va a haber confirmación. Yo creo que la disposición de hacer la voluntad de Dios, en eso es el secreto de un crecimiento progresivo a las cosas divinas. Amados, si tú estás dispuesto, no quiero decir que nos vamos a obedecer en todo, porque a veces fallamos, quedamos cortos o simplemente humanamente cometemos errores. Pero amados, eso no quiere decir que no podamos crecer, que no podemos mejorar en esa obediencia. Y déjenme darles 3 puntos que yo considero donde debe de estar esta obediencia. Número 1, amado, 3 cosas sobre la obediencia. Debe de haber una obediencia de la mente. En otras palabras, doblegar nuestra mente. Pablo lo dice que es posible, que podemos renovar la mente para poder ir obedeciendo las cosas de Dios. Mira lo que dice 1 o 2 de Corintios 10. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de ¿qué? En
En otras palabras, tú y yo podemos aprender a llevar este pensamiento, esta mente, y doblegarla a la voluntad de Dios. Pero es una disciplina. Es una disciplina. Porque tú sabes que, amados, ustedes saben que puede irse en la mente por otro y pensar cosas que no debe estar pensando, hacer cosas en su mente. No, esto no agrada a Dios. No agrada a Dios. Entonces, tú y yo tenemos que entrar a una disciplina de cómo llevar ese pensamiento a la obediencia de Cristo. Y esto requiere que destruyamos toda imaginación carnal y razonamiento altivo para que la palabra de Dios pueda habitar en nosotros en toda sabiduría. Mire, en términos de la experiencia práctica, esto involucra el leer la Biblia cada día. Leemos la Biblia cada día. ¿Quiere disciplinar su mente a obedecer? Lea la Biblia cada día. ¿Puedo preguntarles cuál es su versículo favorito aparte de Jesús lloró? ¿Okay? Porque pues, si le pregunto, ¿tu versículo? Jesús lloró. No te pregunté el que te sabes de memoria. Tu favorito. El que siempre recitas, el que siempre te nutre porque sabes que ha impactado o tuvo algo que ver en un cierto punto de tu vida que cambió. Tu versículo favorito, eso es importante. Amado, leer la Biblia, devocional, el poder agarrar la palabra y empezar, amado, escudriñarla. Por eso estamos trayéndole los devocionales para que usted pueda tener su tiempo de unos 5 minutos al día y leer la Biblia. Miren, varias veces el Señor se dirigía a sus discípulos y ¿sabe lo que les preguntaba? ¿Sabe lo que les preguntaba? ¿Se acuerda de esa frase? ¿No habéis leído? ¿No habéis leído? Jesús les preguntaba, ¿acaso no habéis leído? Si no me creen, mire, váyase a Mateo 12:3. Ahí dice, ¿no habéis leído? Mateo 19:4, ¿no habéis leído? Mateo 21:16, ¿no habéis leído? 22:31, Mateo, ¿no habéis leído? ¿Por qué decía, no habéis leído? Porque él esperaba que estuvieran leyendo, ¿qué? La palabra. Así que es importante entender que tú y yo tenemos un deber de llevar la mente al cautiverio de Cristo. ¿Pero cómo? Leyendo la palabra. Pablo mismo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura. ¿Se acuerdan de esa frase? En 1 de Timoteo 4:13, ocúpate en la lectura. Habla de la responsabilidad tuya y mi responsabilidad de estar ocupado en la palabra. Ahora, no solo debemos leer la Biblia, sino que debemos escudriñarla, estudiarla. Hay que hacer como la iglesia de Berea, amados, para que usted llegue. Ahora, yo sé que la letra mata, sí es cierto, porque hay gente que, ay hermano, no han venido los rusos porque no los han encontrado, ¿okay? Que se pasan de listo, que son unos teólogos, que yo conozco la palabra. Sí, pero ahora aplícala. La razón que vas a estudiar la palabra, que vas a escudriñar la palabra, es para que la pongas en práctica, para que se vea que la palabra está haciendo efecto en tu vida. Pero si estás estudiando la palabra para aplicársela a alguien más, don't stain, brother. O sea, no manchen. O sea, tenemos que saber por qué estamos estudiando. Y el Señor nos manda a escudriñarla. Miren lo que dice Juan 5:39. Escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis que la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de ¿quién? ¿Quiere conocer de Jesús? Escudriñe la palabra. ¿Quiere conocer la persona quien le salvó? Escudriñe la palabra. ¿Quiere conocer más de la vida eterna? Escudriña la palabra. Por eso tenemos que saber. Ahora, la Biblia no se examina como un mero libro y no es cualquier libro. La mente humana no puede entender las cosas espirituales. ¿Sabe? Es el Espíritu de Dios quien nos revela las verdades de Dios. Entienda esto. Muchos de ustedes pueden testificar que antes de venir a Cristo agarraban la Biblia pero no le hallaban sabor, no la entendían. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu de Dios. Tienen que tener el Espíritu de Dios para entender las cosas de Dios. Así que tenemos que ser hombres y mujeres que busquen más de la presencia de Dios. Miren lo que dice 1 Corintios. Voy a leer estos versículos, son importantes. Dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio de ¿quién? Del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios.
Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? ¿Sabe quién? Sino el espíritu del hombre que está en él. Mire, ahorita, piense en algo. ¿Ya pensó en algo? Ay, ¿qué voy a comer este día? ¿Verdad que ya pensó algo? Ok, yo no sé lo que usted pensó. Hombre, no me dijeron. Okay. ¿Sabe quién lo que usted pensó? El espíritu que va dentro de usted. Porque lo tiene usted. Nadie más. Y para entender las verdades de Dios tenemos que tener el Espíritu de Dios. Para entender lo que vamos a estudiar. Asimismo dice también, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. El 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales ¿con qué? Con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad o locura, y no las puede entender porque se disciernen ¿cómo? Hay que andar en el Espíritu para entender esto. Cuando andas en la carne, cuando andas fuera del Espíritu, por más que leas esto, no vas a poder atar estos cabos espirituales. Es el Espíritu de Dios el que te da ese discernimiento. Así que en conocer la verdad debe de haber una obediencia de nuestra mente a la palabra de Dios en la lectura y escudriñando la verdad hasta que Cristo sea revelado por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué cree, amado, que mucha gente tiene un encuentro en la palabra y dice, wow, esto me gustó, esto? Porque el Espíritu te está revelando lo que Dios te quiere decir. Escudriña la palabra. Y debe de haber también, número 2, una obediencia de corazón. Tu corazón tiene que estar, amados, dispuesto a obedecer a Dios. Romanos 6 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obediente ¿de qué? ¿Obediente de qué? De corazón. Tu corazón tiene que proponerse en obedecer a Dios. El obedecer con el corazón significa más que solo creer en la verdad. El discípulo no puede progresar en la vida del discipulado sin recibir lo que cree. Si en verdad creemos en esta palabra, hay que ponerla, hay que de corazón obedecerla. Mire, el Señor dice en su palabra, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está ¿qué? Lejos de mí. El Señor quiere que el corazón de nosotros esté cerca de Él, obedeciéndolo, para que tenga sabor cuando alabamos y glorificamos y adoremos a nuestro Dios. Santiago, mire cómo lo pone en 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, que es poderoso para salvar vuestras almas. La palabra implantada, ¿en dónde? En tu corazón. En tu corazón, en mi corazón. Proverbio dice, Señor, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Es obedecer la palabra. Debemos obedecer la palabra de corazón. Y número 3, debe de haber una obediencia en el discípulo de obedecer de voluntad. Nada a fuerza, porque, amados, a fuerza de los zapatos entran. Tiene que haber una voluntad. Por eso, amado, yo estoy en contra de los pastores que estamos obligando a la gente. Tienes que ser otra. No. ¿De qué te sirve obligarlo si por fuera está sentado, pero por dentro está parado? Es lo que le dijo un papá a su niño. Siéntate ahí. Y no quería. Siéntate. Y lo sentó. Y dijo, papá, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Y hay muchos cristianos así, luchando, porque a fuerza nos quieren obligar. No, hermano, a fuerza no. Tienes que de voluntad obedecer a Jesús. Ese debe ser tu anhelo, tu deseo. Filipenses 2:8 dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué muerte fue? Muerte de cruz. Él tuvo que someter su voluntad. Este versículo nos da una declaración de la obediencia de la voluntad. Y número 3, no solo tenemos que tener una continuidad en la palabra de Dios, no solo tiene que haber una obediencia a la palabra de Dios, sino también tiene que, amados, el discípulo tiene la responsabilidad de experimentar la palabra de Dios.
hay que aplicarla, hay que experimentarla, que haya milagro, porque tú y yo estamos recibiendo y creyendo la palabra, porque dice, y la verdad os hará ¿qué? Eso es experimentar la palabra. Cuando la palabra te hace libre y te libera de ciertas ataduras o cosas, tú empiezas a experimentar la palabra de Dios en tu vida. En tu vida. Mire, si hay una continuidad o una continuación fiel a la verdad de Dios o de la verdad de Dios, y una obediencia sincera a la verdad de Dios, entonces habrá una experiencia gozosa por la palabra. Esta experiencia se suma en una sola palabra, esta experiencia gozosa: libertad. Somos libres. Las ataduras, las cadenas, los malos hábitos, los vicios empiezan a cambiar porque la palabra está haciendo su trabajo. Estás experimentando cambios en tu vida. Estas palabras fueron compartidas a personas que reclamaban una libertad política, pero en realidad eran esclavos de Roma. Estas personas reclamaban libertad religiosa, pero en realidad eran esclavos de la letra, de la ley. Ellos reclamaban libertad moral, pero en realidad eran esclavos del pecado. Fue a este tipo de personas que Cristo les dijo, y la verdad los hará libre. Los hará libre, los hará libre. Mire lo que Cristo nos ofrece, ofreció y ofrece. Número uno, una libertad personal. Él te ofrece una libertad personal. Tu vida puede quedar libre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdadero. Y no importa qué trasfondo religioso tengamos. Si no conocemos la verdad de Cristo, entonces somos esclavos al pecado, a la religión y a nosotros mismos. Tenemos que aprender que esta palabra puede liberarnos personalmente. Y empieza con eso, de que yo empiece a quedar libre de lo que Él promete. Número dos, hay una libertad literal. Dice, y la verdad os hará libre. La verdad os hará libres, dice. Ahora, mire, la ley divina, sin la vida divina es atadura. Si usted tiene pura ley, pero no tiene una vida divina, vive en ataduras. Tiene que vivir una ley, bajo la ley divina, que es de Dios, bajo una vida divina, para que haya la libertad y haya la gracia. Pero la ley divina sin la vida divina es atadura. La palabra de Dios sin el Espíritu de Dios es esclavitud. Entienda eso. Si tú tienes la palabra de Dios pero no tienes el Espíritu de Dios ejercitando tu vida y en la palabra, estás viviendo esclavo de la religiosidad, de lo que sabes. Por eso tenemos que tener cuidado en estas cosas. Pero cuando la verdad es obedecida en la mente, en el corazón y en la voluntad, esa verdad va a poner al hombre en libertad. Por eso la gente va cambiando día tras día. Por eso ya no lo que antes le gustaba, lo que antes los ataba, ya no, porque Cristo los ha hecho libre. La ley de Dios llega a ser el camino a la vida. Pero también la palabra de Dios llega a ser la senda de la vida. Y el evangelio de Dios llega a ser el blanco de la vida. La libertad literal es la libertad de hablar, predicar, escribir con confianza y tener convicciones en tu vida. Cuando andas convencido de quién es tu Dios, de a quién le crees y dónde estás parado, nada te va a mover. Nada te va a mover. Por eso uno como cristiano tiene que tener sus convicciones fuertes en la palabra. Y termino con esto y un poco tarde, perdónenme, pero ahí le va. Libertad espiritual. Va a haber una libertad espiritual. Porque dice la Biblia en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo dijo lo siguiente: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Cuando el hombre viene a Jesús, puede experimentar completamente una libertad espiritual. Y esto es muy cierto. El discipulado rompe las cadenas que nos atan a nuestro pecado y nos capacita para que seamos personas que nosotros sabemos que debemos de ser. El discipulado implica libertad a través de Cristo Jesús, por la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Así que las responsabilidades del discípulo son claras. Debemos continuar, debemos obedecer y debemos experimentar todos los días la verdad de Dios. Si alguien te preguntara este día, ¿qué te dijo el Señor este día? Olvídese de ahorita de la palabra, sino ¿cómo estuvo tu devoción, tu tiempo a solas con Dios? ¿Qué te enseñó el Señor? O sea, eso es poder continuar, eso es poder
tratar de obedecer en un área que Dios te está indicando, pero también eso es experimentar. Esa es tu responsabilidad como discípulo. Esa es mi responsabilidad. Me decían que una persona se quejaba simplemente porque no hay escuela dominical. No hay escuela dominical. ¿Cómo vamos a tener escuela dominical si no tenemos ni cuartos? ¿Okay? Pero hay discipulado. O sea, te quejas porque quieres. ¿Por qué no vienes al discipulado? Si no hay escuela dominical, está bien. No lo hay, perdónanos. Cuando estén los cuartos, a ver si vienes cuando los tengamos. Pero hay discipulado. Entonces son cositas que a veces le ponemos pero a muchas cosas. Pero es mi responsabilidad, es tu responsabilidad el poder crecer, el poder continuar, el poder estar obedeciendo a la palabra y estar experimentando la palabra todos los días. ¿Aprendió algo? Amén. Póngase de pie. Padre Dios, te doy gracias por esta tu palabra. Somos responsables de ahora saber hacer lo que hemos aprendido en esta hora. Tú nos llamas a nosotros a esa responsabilidad, de que asumamos la responsabilidad por nuestros actos, por lo que ya conocemos, de continuar en tu palabra, de obedecer tu palabra y de experimentar todos los días tu palabra. Háblanos, Señor. Mueve cualquier excusa que podamos tener y enséñanos a caminar contigo. En el nombre de Jesús. Por un momento en tu presencia, por un instante